infraorbitaria y nasopalatina para que todos estén sabedores cómo va la cosa, ¿verdad? El viernes creo que hubo una poquita de ¿cómo se llama?, de mala información en cuanto a eso, pero ya quedamos que van a estar ustedes ya listos para este viernes. Esta semana no hay corto, el corto lo vamos a hacer el viernes de la otra semana para un grupo y el jueves para el otro. Estamos. Lo más probable es que el jueves hagamos el examen virtual de la clase que dio el doctor Vargas la semana pasada y el jueves lo vamos a hacer presencial para el grupo de laboratorio que le toca ese día en las técnicas anestésicas, que si no me equivoco es la dentario inferior, el bloqueo del nervio alveolar inferior y la lingual bucal largo, creo. No me he fijado ahorita en el programa, hay que revisarlo para ver ahí cómo vamos. ¿Estamos? Ok, entonces, viendo cómo vamos ahora, vamos a empezar la clase de este día con la técnica de anestésicos locales. Pero denme chance acá. No. ¿Se logra ver las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, ahí estamos. Pero antes de comenzar con la clase, vamos quiero que vean este video que les va a ayudar mucho, les va a ayudar mucho ¿cómo se llama? Como a que les ayude a abrir un poco en cuanto a anestésicos locales. Anestésicos locales, podríamos hablar unas 5 clases, me imagino unas 4, serían unas 3, 6, unas 10 horas solo de anestésicos locales. Desde ahorita les estoy diciendo, van a leer de capítulo de Malamed el capítulo 3, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4. El capítulo 2 habla de anestésicos locales, la farmacología de los anestésicos locales. El capítulo 3 habla de la farmacología de los vasoconstrictores y el capítulo 4 habla acerca de alguien que apague el micrófono, porfa. ¿Cómo se llama? Que habla de la farmacología como tal, como lidocaína, como mepivacaína, como articaína, como prilocaína. Nosotros nos vamos a enfocar en los amidas, porque hay una clasificación grande entre los anestésicos locales y de acuerdo a eso se dividen en ésteres y amidas, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Solo permítanme que quiero aquí otra vez. Espérenme, no, eso es lo que quiero. Voy a ver si lo logran ver y si se escucha. Avísenme, por favor. ¿Lo logran escuchar? No, doctor. No se escucha, doctor, no se escucha nada. No. Mis colegas
colegas, con el doctor Ronald Gudiño y con el doctor Petit. En principio quiero agradecerles la invitación para sí, se escucha. locales y a través de la plataforma Genius Place, que creo que es una herramienta fundamental para la formación, tanto básica como avanzada. Así que los invito a formar parte de este grupo y poder pues, ir poco a poco viendo pequeñas presentaciones que nos pudiesen ayudar al desarrollo como profesionales. Bueno, hoy lo que vamos a hablar un poco es de los anestésicos locales. Vamos a hablar de cómo funcionan y cómo es ese mecanismo de acción para lograr el efecto que estamos buscando en nuestros pacientes al aplicar este tipo de fármacos. Me presento un poco para los que no me conocen. Mi nombre es Rafael Ceballos. Yo soy odontólogo egresado de la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela, en el año 2003. Luego hice el posgrado de cirugía oral y maxilofacial en el Hospital de los Magallanes de Catia, el Hospital General del Oeste. Me gradué en el año 2009. Estuve como profesor universitario tanto en el pregrado de odontología como en el posgrado de cirugía maxilofacial unos años, hasta que en el año 2012 pues me vine a vivir a España, a Madrid. Estuve un año en el servicio de cirugía maxilofacial del Gregorio Marañón y pues a partir de allí pues mi práctica privada es exclusiva en lo que es implantología y cirugía regenerativa de los maxilares. Pues vamos a hablar un poco de lo que son los anestésicos locales y como todos siempre debe empezar desde cómo se inicia o cuál es el origen en este caso de estos fármacos. Y como su palabra lo dice, el anestésico o la anestesia no es más que dejar de sentir. Es decir, en este caso estamos hablando de unos fármacos que nos dan una incapacidad temporal para poder percibir un estímulo. Bien sea un estímulo nocivo o bien sea un estímulo que nosotros mismos estamos produciendo sobre el paciente. Y desde su desarrollo, desde los incas que utilizaban plantas de coca para poder disminuir la sensibilidad en los pacientes que se estaban haciendo pequeños procedimientos, hasta ya entrado en los años 1850, cuando se empieza a aislar como fármaco la cocaína, es ahí cuando la historia de la anestesia se va ligada a este fármaco durante muchos años, hasta que cercano al año 1900, 1904, cuando se sintetiza por primera vez un anestésico que no tiene una conformación de funcionalidad natural, sino sintética, que sería la procaína. A partir de allí, unos años después, empieza a sintetizarse lo que hoy en día es el anestésico más utilizado, que es la lidocaína. Se empezó a comercializar cercano al año 1948 y a partir de allí es el anestésico que más empleamos y seguimos empleando hoy en día en la odontología y en la cirugía oral y maxilofacial. Luego empezó a desarrollarse otra serie de fármacos como la mepivacaína, la bupivacaína, la lidocaína, y cercano a los años 70 empezó a desarrollarse un fármaco que es la articaína, que hoy en día utilizamos por los grandes beneficios que nos aporta a nosotros, por lo menos en la parte de cirugía, por un mayor potencial de acción, por una duración mucho mayor y que es un fármaco maravilloso para el control del punto de vista anestésico. El doctor Bitter en los años 40 empezó a mezclar estos fármacos con epinefrina y empezó a mostrar lo que es la importancia del vasoconstrictor en el efecto o en el aumentar el efecto que producen los anestésicos locales y prolongar el tiempo de acción. Por tanto, empezó a desarrollarse esa unión entre el anestésico como fármaco y el vasoconstrictor para utilizarlos como coadyuvante para la duración mayor del efecto anestésico como tal. Químicamente, y ya lo conocen claramente, tenemos dos grandes grupos, el grupo éster y el grupo amida. La diferencia radicalmente entre estos es ese último grupo, pero ese último grupo dentro de los ésteres ha producido unas respuestas inflamatorias y unas respuestas alérgicas mucho mayores que han hecho que poco a poco entren en desuso.
Exclusivamente hoy estamos utilizando los anestésicos del grupo amida, entre los que están los más conocidos, la lidocaína, la mepivacaína, la bupivacaína y la articaína. Y últimamente la ropivacaína, que está empezando aquí en Europa a utilizarse con mayor efectividad. El anestésico tiene una función directa sobre el tejido nervioso, ¿vale? Y ese tejido nervioso tiene unas características propias que nos permiten desarrollar o explicar fácilmente cómo se produce el efecto de este anestésico si conocemos la fisiología, o si entendemos cómo funciona la conducción nerviosa. Si recordamos anatomía básica, el nervio tiene una capa que lo recubre, y esa capa que lo recubre lo que hace es separarlo del medio externo. Ese medio externo o ese medio extracelular tiene una diferencia en cuanto a las cargas eléctricas que le da el potencial negativo a la parte interna del nervio. Por eso decimos que un nervio en reposo tiene un potencial eléctrico negativo. Y no es que tenga un potencial eléctrico como tal negativo, es que si comparamos el medio externo con ese medio interno, el diferencial es más positivo en la parte externa y menos positivo en la parte interna, con un diferencial cercano a los 70 milivoltios negativos, entre 60 y 90 milivoltios negativos. En el momento en que se produce un estímulo, se inicia un potencial eléctrico de acción, lo que va a dar lugar a ese impulso nervioso, para que el estímulo vaya desde una porción del nervio hasta la parte terminal, y así sucesivamente de un nervio hasta el otro. Este estímulo lo que produce es una despolarización de esta membrana, y esa membrana, al despolarizarse, ahora lo veremos en un video claramente, produce ese potencial eléctrico, luego una nueva repolarización de la membrana, lo que conduce a una nueva posición de reposo del nervio. Y así, cada vez que tenemos un potencial eléctrico, desarrollamos una despolarización y una nueva repolarización. En este video esquemático les voy a mostrar un poco cómo funciona exactamente un nervio y cómo ese potencial de acción va a ir desde una porción del nervio hasta otra porción del nervio. Recordemos que la neurona tiene una porción de inicio en las dendritas, un cuerpo celular, el axón y las dendritas terminales. Y la unión de todas ellas van a dar lugar a lo que es un nervio como tal. Cada una de ellas va a percibir el estímulo en estas dendritas, lo va a hacer va a ir a través del axón hasta las dendritas terminales, y eso es lo que te va a llevar el estímulo de un punto A un punto B. Si vamos dentro de la membrana propia del nervio, van a ver lo que estábamos hablando anteriormente. Ese diferencial eléctrico lo da la presencia de mayor cantidad de iones de sodio en la porción externa de la membrana, y esa porción externa de la membrana, cargada positivamente en comparación con la porción interna, se encuentra totalmente en reposo. Cuando nosotros recibimos un estímulo, ese estímulo va a abrir los canales de sodio. Esos canales de sodio van a permitir el paso de este componente hacia la porción interna de la membrana, y ese diferencial eléctrico va a cambiar de ser negativo a ser más positivo. ¿Por qué? Por el potencial, la carga positiva que tienen que tiene el sodio. Una vez que logramos despolarizar esta célula hasta una capacidad de milivoltaje cercano al 30 positivo, se va a bloquear el canal de sodio y va a iniciarse la apertura de los canales de potasio. Esto permite que el potasio salga lentamente de la porción interna del nervio hacia el medio externo, volviendo a repolarizar esta célula hasta nuevamente el componente negativo. Hay un sobrepaso de la polarización y existe la hiperpolarización, y es aquí cuando se activan la bomba del sodio-potasio, liberando de manera controlada el sodio hacia el medio externo y el potasio hacia el medio interno para lograr nuevamente el equilibrio. Por tanto, resumimos este potencial de acción con ese gráfico: una despolarización importante, una repolarización que se hiperpolariza y nuevamente hacia un potencial de membrana en reposo. De esta manera funciona el nervio. Ya sabemos entonces la célula que se ve afectada por los anestésicos locales
ya sabemos fisiológicamente cómo funciona. Pero entonces, ¿cómo es el mecanismo de acción de los anestésicos locales para producir su efecto en estas células? Principalmente lo que va a hacer el anestésico local es alterar el estado de reposo de la membrana nerviosa, lo que va a disminuir ese tiempo de despolarización y aumentar el tiempo de repolarización. Estas tres, llamémoslas fases, pues, estas tres formas de actuar del anestésico local, es inhibir esa conducción nerviosa. Por lo tanto, si entendemos que el anestésico local altera lógicamente el estado de reposo de la membrana nerviosa, entenderemos cómo esa fisiología no se da de manera natural y entenderemos cómo el fármaco produce su efecto bloqueando simplemente la fisiología natural. Este mecanismo de acción viene dado por algunas teorías, dentro de ellas las más aceptadas son la teoría de la deformación de la membrana y la teoría del receptor específico. Ambas tienen una finalidad común y por ello son las que están más, las que se entienden de manera como que más se parecen a lo que realmente está ocurriendo dentro del nervio. La teoría de la deformación de la membrana explica que la membrana se produce una especie de inflamación, lo que hace que se colapse la luz del canal de sodio, impidiendo el paso de esta molécula hacia adentro de la membrana. Y la teoría del receptor específico describe que el propio anestésico local tiene un receptor en el propio canal que lo va a bloquear. Por tanto, ambos tienen como finalidad el bloqueo de los canales de sodio y la disminución del paso de este componente hacia la parte interna. Cuando nosotros hacemos una anestesia local, pues lógicamente vamos a tratar de inocular el agente anestésico lo más cercano al nervio posible. Y el líquido en este caso va a transcurrir hasta la membrana. Gracias a su liposolubilidad va a poder pasar a la porción interna y es ahí cuando el anestésico empieza a ionizarse. Este anestésico ionizado pierde liposolubilidad y no puede salir de la célula y por tanto permanece dentro. Al permanecer dentro va a producir un bloqueo de los canales de sodio, lo que va a aumentar el tiempo en el que este canal va a permanecer en su estado inactivo o en su estado cerrado, impidiéndole producir su función. Por tanto, aunque nosotros tengamos un estímulo doloroso, esa despolarización va a verse bloqueada simplemente porque en ese momento los canales de sodio están cerrados, están inactivos y van a impedir que el sodio pueda entrar dentro del nervio. Por tanto, no va a haber despolarización. Hay una muy pequeña despolarización y volvemos al estado de reposo. Eso se va a dar de manera consecutiva en todos los canales de sodio que estén bloqueados. Por tanto, a pesar de que una membrana posea muchos canales en su extensión, desde el momento donde se inicia ese bloqueo, aunque haya entrado una pequeña porción de sodio porque algún canal no esté bloqueado, el resto de los canales van a seguir estando inactivos. Por tanto, se va a producir el efecto anestésico y va a impedir que se transmita el impulso nervioso. Este bloqueo de los canales lo que impide es inhibir la transmisión de ese impulso nervioso. Por tanto, el estímulo doloroso se va a ver inhibido y no vamos a tener esa sensación o esa sensibilidad ante la gente que nos está causando, por ejemplo, el dolor, bien sea una incisión, bien sea una quemadura, pues lo que sea. Desde el punto de vista de cómo funciona un fármaco, tenemos la farmacocinética y la farmacodinámica. Básicamente lo que estamos hablando es de cómo llega el fármaco hasta el sitio donde debe producir su efecto y cómo sale del mismo hasta que es excretado. Esto sería la farmacocinética. La farmacocinética va a depender de 4 factores principales: la absorción, la distribución, el metabolismo propio del fármaco y cómo se excreta. Los dos primeros, en este caso, nos competen, la absorción y la distribución, tienen una relación directa con respecto a la función que produce el agente anestésico. ¿Por qué? Porque la absorción no es más que cuando el
fármaco está dentro del tejido, es absorbido al flujo sanguíneo o absorbido a otros tejidos o a otras células que no son a quien nosotros queremos producir el efecto. Por ejemplo, si nosotros aplicamos un anestésico local en un sitio donde hay mucho tejido graso, el tejido graso tiene una alta afinidad por el anestésico local, y entonces ese anestésico se va a fijar a este tejido y vamos a tener menor cantidad del anestésico que haga su función en el propio nervio. En cuanto al flujo sanguíneo, si nosotros tenemos un flujo sanguíneo normal, va a haber más absorción del fármaco hacia los vasos sanguíneos, por tanto, no va a haber capacidad o no va a haber una cantidad suficiente que produzca su función en el propio nervio. Es aquí donde entran en función los vasoconstrictores, disminuyendo la luz del vaso o de los vasos cercanos a la zona de infiltración, disminuyendo el flujo sanguíneo en la zona particular, aumentando la capacidad de que el anestésico llegue en mayor concentración hacia el nervio y producir su efecto. Otro de los componentes es como tal la distribución. Tiene una relación también directa con lo que es el flujo sanguíneo en el tejido, ese tejido que tiene una perfusión natural. Si nosotros tenemos diferentes perfusiones en diferentes tipos de tejido, vamos a tener un coeficiente mayor del anestésico en tejido o en sangre, lo que nos va a dar una mayor concentración nuevamente de este fármaco y dónde queremos que produzca su efecto. Por ejemplo, la masa o la densidad del tejido tiene una relación directa en la capacidad de que éste produzca su efecto. No es lo mismo una masa de tejido blando, por ejemplo, la mucosa oral, que una masa de tejido duro, como por ejemplo lo es el hueso. Si nosotros infiltramos anestésico en una zona donde hay un tejido duro al cual el anestésico debe atravesar para llegar al nervio, se tardará más tiempo en producir su efecto y tendrá una menor cantidad de agente anestésico dentro de la propia fibra nerviosa. Desde el punto de vista de farmacodinámica, una vez que el anestésico ya está dentro del nervio, tenemos el componente de potencial de acción, que va a depender directamente de la liposolubilidad, es decir, la capacidad que tenga de atravesar al tejido lipídico este agente. Todo fármaco tiene un componente, en este caso el anestésico local, tiene un componente hidrosoluble y un componente liposoluble. El hidrosoluble va a permitir que atraviese el fármaco desde el centro de inoculación a través de los tejidos hasta conseguir la membrana lipídica del nervio, y la liposolubilidad o el componente liposoluble atravesar este nervio. Una vez dentro, produce el inicio de su acción y va a depender del tiempo de la atención. Y aquí es donde entra en relación el pKa del anestésico. Además de tener un componente hidrosoluble y un componente liposoluble, el anestésico tiene un componente ionizado y otro no ionizado. Como vieron en el video, el anestésico entra no ionizado dentro del nervio, se ioniza, y ese componente ionizado es el que impide salir y producir su efecto. La intención del fármaco es estar en equilibrio la fase ionizada de la no ionizada, y esto va a depender del pH de los tejidos. El pKa del anestésico no es más que el pH óptimo en el cual un fármaco, en este caso el anestésico local, se encuentra 50% ionizado y 50% no ionizado. Nuestros anestésicos locales tienen un pKa cercano a algunos a la neutralidad, lo que hace que, por ejemplo, el efecto anestésico se vea inhibido en sitios donde hay mucha acidez, por ejemplo, en una infección. No es que el fármaco no produzca el efecto, es que no se encuentra en partes iguales su componente ionizado y no ionizado, por tanto disminuye la capacidad de que este fármaco produzca su efecto. Si aumentamos la cantidad del fármaco, pudiésemos lograr el efecto. Si disminuimos el pH, también pudiésemos, si aumentamos el pH, también pudiésemos lograr el mismo efecto. Y
la duración de la acción, que es la fijación a proteínas plasmáticas, que nos permite saber si un fármaco se mantiene firmemente unido durante más tiempo a estas proteínas, su duración de acción va a ser mucho mayor, como por ejemplo la articaína, en comparación con la lidocaína, que tiene una menor fijación a proteínas plasmáticas. Si tenemos diferentes tipos de anestesia, y en este caso nos vamos a basar específicamente. Vamos a, ¿cómo se llama? Según lo que hemos visto, ¿quién me podría decir, según el video que estábamos viendo, cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales? No se vayan a confundir porque les estoy preguntando el mecanismo de acción de los anestésicos locales, no les estoy preguntando el mecanismo de acción de los AINES ni de los AIES, ¿verdad? Según lo que vimos, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales? Aumenta el tiempo de repolitización. Ajá, porque hay tres tiempos que vamos a ver en los anestésicos locales. Uno es el ¿cómo se llama? El reposo, ¿verdad? En este caso, el reposo de la célula nerviosa, el reposo de la neurona, ¿verdad? Específicamente estamos hablando de la neurona, ¿verdad? No estamos hablando de otra célula. Estamos hablando de la neurona, que es como la principal célula del sistema nervioso central. Entonces, vamos a ver esa, que está en reposo, y va a haber una depolarización y una repolarización. Hay 4 teorías que hablan acerca de cuáles son el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Nosotros como tal vamos a quedarnos con la más aceptada, o la que ahora es la más aceptada, que es la del receptor específico. Cuando estamos hablando de receptor específico, estamos hablando de, lo vamos a poner ya en pantalla. A ver. Esto es un poquito de historia. En el 1860, el señor Neyman propuso la cocaína como es un anestésico local, ¿verdad? De hecho, de los anestésicos locales, que les decía al principio, y el doctor Rafael lo decía, que los anestésicos locales se dividen en ésteres y en amidas. La cocaína es un anestésico local que es un éster. Todos los anestésicos locales tienen una condición importante, y es que todos son vasodilatadores. Significa que abren los vasos para que el anestésico local vaya a, ¿cómo se llama? Su efecto es ese, ser un vasodilatador, abrir arterias, venas, todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio. El señor Ambret en 1880 describe las propiedades y sugiere las aplicaciones clínicas de la cocaína, no para echarse un lineazo, ni para ¿cómo se llama? Para diluirla y ponérsela en vena, ¿verdad? Sino que las propiedades que ellos tienen. En el 1884, Karl Kohler comprueba la anestesia reversible de la cocaína. En 1995 se sintetiza la procaína, que es otro anestésico local de los ésteres, y en 1948 se sintetiza la lidocaína, que se continúa usando en la actualidad. De hecho, ustedes en los capítulos que he dejado, ahí se van a ir encontrando poco a poco cómo van a ir haciendo los diferentes, o las diferentes, ¿cómo se llama? La cronología de los anestésicos locales. Pero
vamos a quedar de acuerdo en que el concepto de anestésico local, lo hizo este señor Covino, y miren desde dónde está. Aquí les he puesto la referencia bibliográfica. Era de los mecanismos de acción de los anestésicos locales y su uso clínico en el 76, y lo pone también como como referencia también Monheim, que habla el libro de anestésicos locales. ¿Y qué dice que es un anestésico local? Pues es una pérdida de sensibilidad. Si yo les pregunto en el examen, mencione cuál es el concepto de anestésico local, es la pérdida de sensibilidad en un área circunscrita, por eso se llama local, no es un anestésico general, es un área circunscrita del cuerpo provocada por una depresión de la excitación en las terminaciones nerviosas, por un proceso de inhibición de la conducción en los nervios periféricos. Un rasgo clave de la anestesia local es que no se da una pérdida de la conciencia, sino que no estamos hablando de una anestesia general, sino que de un anestésico local, en el cual no hay pérdida de la conciencia, sino que hay pérdida de la sensibilidad en cuanto a un área determinada. Ese es el concepto de anestésico local. Según Katzun, la 12ª edición, Farmacología Básica y Clínica, dice que son aquellos fármacos que producen pérdida de la sensibilidad en una región limitada del cuerpo, bloqueando el estímulo nervioso al inhibir el canal de sodio en la neurona. Ya Katzun ya está hablando más del mecanismo de acción de los anestésicos locales. La respuesta corta. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales? Es inhibir o cerrar los canales de sodio. Ya vamos a verlo más adelante. Tenemos que conocer, esto ya ustedes ya se lo pueden, ¿verdad? Que es una neurona, sus axones terminales, o los que nosotros también le llamamos terminales periféricos, su cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay una apertura de los canales de sodio, se abren y hay una estimulación de la neurona. Entonces, hay una transmisión del dolor cuando nosotros le estamos poniendo una aguja, cuando nosotros le estamos colocando ¿cómo se llama? Porque acuérdense de los estímulos, lo que les preguntaba, ¿cómo pueden ser los estímulos que me marcan el dolor? Los estímulos pueden ser físicos, pueden ser térmicos, pueden ser químicos, mecánicos, ¿verdad? Químicos, físicos, mecánicos. Y entonces nosotros al colocar una aguja o al lacerarnos o al rasparnos se está produciendo un dolor. Entonces ahí hay una apertura de los canales de sodio, que hacen que va el impulso nervioso de una neurona a otra, es donde se está transmitiendo el dolor. Los anestésicos locales, ustedes conocen porque todo eso está dentro de un nervio. Acuérdense que la unión de varias células, en este caso en la unión de varias neuronas, nos están dando un nervio. Yo coloco mi anestésico local. ¿Sí? El anestésico local se difunde adentro de la célula porque hay un medio extracelular y un medio intracelular de la célula. Y pasa esto. En reposo, este es el extracelular y este es intracelular. En un reposo que no está pasando nada, el potencial de acción es de menos 70 milivoltios, lo que decía el doctor. Acuérdense que decía que se hace más positivo, está de menos 70 a menos 60 milivoltios, la membrana nerviosa, la parte lipofílica, porque es importante saber la parte lipofílica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del mecanismo de acción del mecanismo de acción de
los AINES, que había una injuria que atravesaba la membrana lipofílica, ¿sí? La que significa la membrana lipofílica es donde está la grasita, ¿verdad? Eso nos va a ayudar un poco a que esta activación se dé. Entonces, se está produciendo que se abren los canales de sodio, el sodio entra, la membrana intracelularmente está en negativo y sale potasio. Eso es lo normal. Entra sodio, sale potasio. Eso es para que se dé el impulso nervioso. Eso es para que se transmita el dolor, lo normal. Ahora, cuando estamos ya, cuando ya se está haciendo positivo, estamos en 40 milivoltios, hay una despolarización de la membrana. Por eso es que decía que un mecanismo de acción de los anestésicos locales era producir la despolarización de la membrana. Entonces, ¿qué pasa? Esos canales de sodio, donde este sodio está entrando intracelular, está entrando a la célula, está entrando a la neurona, dentro de estas células se está haciendo positivo y llega a un potencial de más 40 milivoltios. Eso es una despolarización. Y luego hay una repolarización porque ya eso es un proceso que se está dando normal. Entonces ya no entra sodio. Ya no puede entrar sodio. Eso hacen los anestésicos locales. Cierran esos canales de sodio para que no haya información de una neurona a otra neurona. ¿Ok? Ya no pasa el impulso. Y una cosa importante de los anestésicos locales es que son reversibles. ¿Verdad? Ustedes ya lo comprobaron, le hemos comprobado más de alguna vez los que hemos ido al odontólogo, que se nos coloca el anestésico local, pero hay un tiempo de acción del fármaco. Ok, entonces cuando se da este tiempo de acción del fármaco, nosotros tenemos que, la neurona allá se está otra vez en el proceso de repolarización de la membrana. Ok, se vuelven a abrir los canales de sodio y a eso. Ahora, este anestésico local es para producir parestesia en ese momento. Yo no quiero que mi paciente sienta la extracción. Yo no quiero que mi paciente sienta la cirugía de cordales. Ok, preguntas hasta aquí, jóvenes. Doctor, una pregunta. Dígame. Dijo que en la grasita, ¿da mayor bloqueo o disminuye el bloqueo? No entendí. No, lo que pasa es que no, yo no estoy hablando que va a haber un mayor bloqueo. Esa grasita, esa parte lipofílica de la membrana nos ayuda a que ¿cómo se llama? Haya un mayor alcance del anestésico local. Se pueda difundir mejor, ¿sí? Ahora, hay una parte que se llama la liposolubilidad de los anestésicos locales, que a mayor liposolubilidad hay un mayor potencia. La liposolubilidad tiene que ver con la potencia, porque es donde más se va a quedar el anestésico local. ¿Estamos? Sí, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? O si no, yo se las voy a hacer en el parcial. Doctor, entonces la respuesta corta del mecanismo de acción de los anestésicos locales sería inhibir o cerrar los canales de sodio. Así es, eso es, así es. Esa es una respuesta corta. Ahora, si yo les pregunto, explique cómo se da el proceso, ¿cómo se llama? El mecanismo de acción de los anestésicos locales, pues entonces me van a tener que decir lo que yo les estoy diciendo. Que la célula está en reposo, que hay una despolarización de la membrana, hay una repolarización de la membrana, que entra sodio, sale potasio y todo lo demás. ¿Ok? Bien. Chivo. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, sigo entonces. Entonces, el anestésico local puede darse por varios métodos, o podemos tener varios métodos de cómo hacer una anestesia local. Uno puede hacer un traumatismo mecánico, que hay una compresión tisular de los vasos y hay ausencia de impulsos nerviosos, no están dándose de una neurona a neurona el impulso nervioso, la temperatura baja. Si usted se coloca hielo, no sé, algunos niños les ponen hielo en sus dientitos, o algunas niñas les ponen hielo en sus orejitas para ponerles el primer arito. La anoxia, o sea, la ausencia de oxígeno, también nos da anestesia. Algunos irritantes químicos, productos neurolíticos como el alcohol y el fenol. De hecho, antes se ocupaban inyecciones de alcohol en pacientes que tenían el neuralgia del trigémino. Entonces el alcohol es como que quemaba las células nerviosas y no daba, no se daba ese proceso, ¿verdad? De ¿cómo se llama? De la difusión del dolor, y entonces eso nos hacía que el paciente tuviera parestesia de un cierto tiempo. Y productos químicos como los anestésicos locales. Ahora, hay propiedades deseables de un anestésico local. Uno de ellos es que no debe de irritar los tejidos sobre los que se apliquen. ¿Me permiten un momento?
Perdonen que fui a tomar un poquito de agua que no aguantaba la garganta. Otra propiedad deseable de los anestésicos locales es que no deben alterar o ocasionar un daño a la estructura nerviosa. La toxicidad de los anestésicos locales debe de ser baja, aunque una de las cosas por las cuales nosotros utilizamos más amidas que éster es ese. Los ésteres tienen una toxicidad demasiado alta. Por eso es que no los utilizamos para como anestésico local, ¿verdad? La eficacia no debe depender de que se inyecte en los tejidos o de que se aplique localmente en las mucosas. La latencia de la anestesia debe ser lo más corta posible. La latencia se está refiriendo a la acción que tiene el anestésico local como tal, y la duración de acción debe ser lo suficientemente larga para permitir que se complemente el procedimiento, pero sin prolongarse tanto que precise una recuperación larga. Debe tener una potencia suficiente para proporcionar una anestesia completa sin utilizar soluciones centradas nocivas. Debe estar relativamente exento de desencadenar reacciones alérgicas. Debe ser estable. Ajá, dígame. Perdón, no sé, no entendí con lo que dijo que la latencia tiene que ser corta, pero la duración de larga. La latencia, estamos hablando a la acción como el anestésico como tal. Sin embargo, el periodo de latencia es como el periodo que está dentro del tejido. Pero sí necesitamos que tenga suficiente tiempo para poder trabajar en ellos, ¿sí? No lo entiendo. Se lo voy a explicar un poquito más adelante cuando vayamos propiedad por propiedad. Ahí va a estar dicho. De hecho, todas estas características de los anestésicos locales no se cumplen no están todas, ¿verdad? No tenemos un anestésico local ideal. Porque, por ejemplo, ahora el que está en boga es la articaína. Todos la articaína por su potencia, por su tiempo de acción. El tiempo de acción es de 3 a 4 horas. Chivísimo, lo vamos a ocupar para cirugía de cordales, porque me dura 3 horas. Y yo estoy tranquilo con 3 horas trabajando como la acción del anestésico local, pero no lo puedo utilizar en pacientes sistémicamente comprometidos, específicamente en pacientes cardíacos ni pacientes hipertensos. No lo puedo utilizar. ¿Sí? Entonces, esto es lo ideal de los anestésicos locales. De hecho, el número 10 dice que debe ser estéril o capaz de esterilizarse mediante calor sin deteriorarse. Yo no puedo utilizar un anestésico local, meterlo al autoclave y volvérselo a poner a otro paciente. Sí, de hecho, a veces cuando estamos en la clínica de cirugía, ustedes que van a estar ahí el otro ciclo, primero Dios, ¿cómo se llama? Algunos les ponemos 2 anestésicos en la bandeja de trabajo y solo ocupan uno, y el otro ya está ahí, no se ocupó, pero sí se contaminó. Hay que botarlo. No es que lo reutilizamos. Todos los anestésicos, todas las agujas, todo lo que se ocupa que es desechable, no se puede volver a reutilizar. Entonces, estas son 10 propiedades deseables de un anestésico local, lo que hoy por hoy no se cumple. Y aquí estamos otra vez cuando estamos hablando de cuando están los canales de sodio, ¿verdad? Está el medio extracelular, el medio intracelular y están los canales de sodio, ¿sí? Esa es la parte lipídica. Entra el sodio, se abren y esto hace que vaya la información del dolor de una neurona a otra neurona y
hay un receptor específico en los canales de sodio donde este se cierra y ya no puede entrar sodio. Lo que hace es que, ¿cómo se llama? No se da el proceso del impulso nervioso de una neurona a otra neurona y no hay la información que se da de dolor. El mecanismo de acción de los anestésicos locales. Es posible, dice, que los anestésicos locales interfieran en el proceso de excitación en una membrana nerviosa mediante una o más de las siguientes formas. Una, se puede dar el proceso como alterando el potencial de reposo básico de la membrana nerviosa, pero eso está cambiando, ese potencial de reposo. Otro podría ser alterando el potencial umbral, que es el valor de la activación. Otro puede ser disminuyendo la velocidad de la despolarización y otro es prolongando la velocidad de la repolarización. Y si ustedes se acuerdan, ¿cómo se llama? En esta, acá. Reposo, la activación de la despolarización de la membrana, que aquí en este caso es lenta. Luego hay una despolarización rápida y luego otra vez a la repolarización de la membrana. Cuando ya no está entrando el sodio. Se ha establecido que los efectos primordiales de los anestésicos locales se producen durante la fase de la despolarización del potencial de acción. ¿Se recuerdan lo que hablaba el doctor? ¿Verdad? Porque hay un momento en que esa curva sigue subiendo en la despolarización de la membrana, pero que entre estos efectos se encuentra una disminución y la velocidad de la despolarización y en concreto en la fase de la despolarización lenta. Debido a ello, la despolarización celular es insuficiente para reducir el potencial de membrana de una fibra nerviosa hasta su valor de activación y no se desarrolla un potencial de acción propagado y puede ser como el último, ¿cómo decirlo? O la última escena, que no haya ningún cambio asociado a la velocidad de la repolarización de la membrana. Está la membrana lipídica, lo que pasa, ¿verdad? Recuerden lo de la membrana lipídica, que es donde está la grasita. Ya vamos a ver a qué nos ayuda esa grasita y en qué interfiere eso con los anestésicos locales. El bloqueo de las fibras nerviosas es bien importante porque cuando yo estoy bloqueando las fibras nerviosas, ¿qué son las primeras que yo quiero que se bloqueen con el anestésico local? Pues lo primero que se va ¿cómo se llama? A bloquear son las fibras nerviosas del dolor. Luego van las de la temperatura, luego van las táctiles y luego las motoras, ¿verdad? Sin embargo, aquí es donde yo necesito que actúen más. Por eso es que dice, yo siento que que me río o siento que estoy hinchado. O si ustedes se tocan, ¿verdad? No sienten. Tal vez la temperatura está un poquito afectada cuando ustedes colocan un anestésico local. Ahora vamos a hablar un poco de la clasificación de los anestésicos locales. Más adelantito vamos a hablar lo que preguntaba Virginia del periodo de latencia. Clasificación de los anestésicos locales según su estructura química. Esto se divide en aminoésteres y en aminoamidas o ésteres y amidas. Esta es la porción lipofílica de los anestésicos locales. Tienen una porción lipofílica, tienen una cadena intermedia y tienen una porción hidrofílica. ¿Ok?
Este es un anestésico local típico, este es un tipo éster y este es un tipo amida. La porción lipofílica, que es el grupo aromático, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el éster viene por el benceno. Los tipoamidas son por la anilina, su cadena intermedia y su porción hidrofílica, que en este caso se convierte en amina secundaria en la mayoría o en una terciaria terminal. Las características de los anestésicos locales. Los anestésicos locales son básicos, son poco hidrosolubles y son inestables cuando se exponen al aire. El valor del pKa, ¿qué es el pKa? Es el potencial de disociación. Se oscila entre 7.5 y 10. Ya vamos a hablar un poquito más adelante a qué me refiero con el potencial de disociación. En esta forma, su valor clínico es escaso o nulo. Sin embargo, dado su carácter básico débil, se combinan bien con ácidos para formar sales de anestésicos locales, en cuya forma son bastante hidrosolubles y comparativamente estables. Por eso es que se llama clorhidrato de lidocaína, clorhidrato de mepivacaína, porque les ponen el cloro. Lo que hacen para evitar que sean básicos débiles y los acidifican. ¿Para qué es esa acidificación? Para que ellos puedan ser más estables, más hidrosolubles. Así pues, dice, los anestésicos locales que se dispersan para inyección, ahí estamos, son sales ácidas y más a menudo sales clorhidratadas, lo que yo les acababa de decir, clorhidrato de lidocaína, clorhidrato de articaína, clorhidrato de mepivacaína, porque cada anestésico local tiene su característica específica. No me voy a detener en cada uno de ellos. Por eso les estoy mandando a que estudien el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4, donde se habla específicamente de los vasoconstrictores y de cada uno de los anestésicos locales, disueltos en agua estéril o suero salino. Es de sobra conocido que el pH es importante de una solución anestésica local y el pH del tejido que se inyecta influye sobre la actividad bloqueadora nerviosa. ¿Por qué, jóvenes? Porque miren acá, esto es un ejemplo, nada más. Esto es un absceso. Ahí hay un montón de bacterias que lo que hacen las bacterias es acidificar el tejido. Esto es una de las cosas por las cuales se dice que en procesos infecciosos el anestésico no pega. No es que no pegue, sino que el proceso infeccioso, la acidez, el pH aquí está súper ácido. Y el anestésico local tiene un pKa, ¿sí? Creo que más adelante lo vamos a ver. La lidocaína tiene un pKa de 7.8. En un tejido normal, en un tejido sano, el pH del tejido es 7.4. Entre más cerca el pKa del anestésico local del pH del tejido, así va a ser más rápida la acción del anestésico local. ¿Sí? ¿Estamos? Doctor dijo que entre más cerca el pKa del anestésico y del tejido, o sea, si esos dos están iguales, más o menos. No. Escuchen. Entre más cerca el pKa del anestésico, entre más cerca del pH de los tejidos está, el anestésico va a ser más rápido su acción. ¿Sí? ¿Cuál es la acción a la que me refiero? Que para que empiece a sentir anestesiado, tiene que esperar de 2 a 4 minutos. ¿Sí?
Ahora, si ahí hay pus, ese pH ya no va a tener 7.4, ese pH podría llegar a tener 5, podría llegar a tener 6. Entonces, ¿me escuchó, Virginia? Sí, sí, doctor. Gracias. Ahora sí. Ok. Sigamos. Y dice, la acidificación del tejido disminuye la eficacia del anestésico local. No es porque el anestésico local no funcione como tal, sino que es por el medio donde nosotros estamos colocando al anestésico local. La anestesia es inadecuada cuando estos fármacos se inyectan en áreas inflamadas o infectadas. Los procesos inflamatorios generan productos ácidos. El pH del tejido es normal de 7.4, mientras que en la zona inflamada es de 5 o 6, en algunos hasta 4.5 pH. Entonces el pKa del anestésico local está lejos de ese pH y por eso es que dificulta que estos hagan su efecto. Están los demás, me estoy explicando con los demás, solo Virginia ha preguntado, y los demás ¿qué dicen? Doctor, yo tengo una pregunta, pero es en cuanto al mecanismo de acción. Ajá, dígame. Cuando está la repolarización es que ya no va a entrar el sodio y es cuando se da el bloqueo, ¿verdad? Que lo permiten los anestésicos locales. Así es. Por eso es que se habla de esta repolarización, y hay una repolarización que es lenta y hay una repolarización que es rápida, ¿verdad? De la manera de cómo se vaya colocando el anestésico local o vaya entrando a la membrana o se vayan cerrando los canales de sodio, pues así se va dando esta despolarización, perdón. ¿Sí? Despolarización. La despolarización, así es. Gracias. ¿Quién más? Todo claro como el agua del pantano. Ok. No hay preguntas, sigo. Los anestésicos locales que contienen epinefrina. ¿La epinefrina qué es? La epinefrina es un vasoconstrictor. ¿Sí? Un vasoconstrictor. Y el vasoconstrictor lo ocupo ¿por qué? Pregunta y una respuesta rápida necesito. ¿Por qué le pongo un vasoconstrictor? ¿Por qué le pongo epinefrina a un anestésico local? Para prolongar su acción. Fuerte. Mayor tiempo de prolongación. Para prolongar su acción. Uno es para prolongar la acción y recuerden que los anestésicos locales, toditos, son vasodilatadores. Todos son vasodilatadores. Ninguno, el único anestésico local que tiene una función vasoconstrictora que es constante es la cocaína. De ahí ningún anestésico local. Y de hecho, uno de los más vasodilatadores es la procaína, que es un éster. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, estamos viendo que los anestésicos locales necesitábamos, ¿por qué? Porque el anestésico local, siendo un vasodilatador, se va a difundir más rápido y su tiempo de trabajo, digámoslo así, a eso me refería con el tiempo de latencia. El tiempo de trabajo va a ser demasiado rápido y yo necesito que un anestésico me dure un poquito más. Entonces vinieron y dijeron, ups,
Aquí necesitamos que el anestésico dure un poquito más. Y le pusieron vasoconstrictor al anestésico local. En este caso, uno de los que más estamos utilizando como vasoconstrictores es la epinefrina. Aunque también la epinefrina son vasoconstrictores que están acidificados por el fabricante. ¿Para qué? Para que se inhiba la solución, no, perdón, para que se inhiba la oxidación del vasoconstrictor. Por eso es que los cartuchos de anestésicos vienen, ¿cómo se llama? Transparentes la mayoría, porque les colocan un antioxidante. Vamos a ver más adelante cuál es el antioxidante que le colocan al vasoconstrictor para que éste no pierda sus características o no pierda sus funciones como tal. El pH de las soluciones sin epinefrina es de aproximadamente 6.5. Las soluciones que contienen epinefrina tienen un pH aproximado de 3.5. Acuérdense que estos están ácidos en el medio. De alguna manera yo necesito que esto me ayude y que sean más básicos para que estén más cerca del pKa. Implicaciones clínicas. La mayor parte de las soluciones de los anestésicos locales preparadas comercialmente sin vasoconstrictor tienen un pH entre 5.5 y 7. Cuando se inyectan en los tejidos, la enorme capacidad de tampón de los tejidos tisulares hace que el pH en lugar de la inyección recupere pronto su valor normal de 7.4. Estos tampones, aquellas cosas que mirábamos en bioquímica, ¿se acuerdan? Que son soluciones buffer. Y las soluciones de anestésicos locales con vasoconstrictores están acidificadas por los fabricantes gracias a que añaden el metasulfito sódico, que este es un antioxidante del vasoconstrictor. Pero este metabisulfito sódico es el culpable de que hayan procesos alérgicos. Por eso, un paciente que tiene muchas alergias, que padece de demasiadas alergias, no es un paciente al que yo le voy a colocar un anestésico local con vasoconstrictor. Por eso el paciente que yo historie, por eso es importante realizar diagnóstico en mi paciente, por eso es importante realizar una anamnesis en mi paciente, porque todo eso va saliendo. Entonces yo me voy dando cuenta de cómo él tiene que ir, ¿cómo se llama? Haciendo su proceso, o cómo está sistémicamente, si está comprometido o no comprometido, y yo puedo ver eso. ¿Ok? Porque esta oxidación, esto que hace es el metabisulfito de sódico, que es el componente que me da en un procedimiento las alergias. ¿Ok? Paciente asmático, por ejemplo, procesos ¿cómo se llama? Que tienen procesos de alergias. Por eso se sugiere que sean pacientes que se puedan ver anestésicos locales sin vasoconstrictor. La porción lipofílica, ¿verdad? Es la más grande de la molécula, que es la porción aromática que procede del ácido benzoico, en el caso de los ésteres, de la anilina, en el caso de las amidas. Y hay uno que tiene un grupo que se llama un grupo tiófeno, que es la articaína. Sí, por eso es que es importante. Algunos dicen
que la articaína no es amida por este grupo tiófeno, pero sí es una amida. La porción hidrofílica es un derivado amino del etanol o del ácido acético. Los anestésicos locales sin porción hidrofílica no resultan idóneos para una inyección, pero son buenos anestésicos por vía tópica. Miren, en este caso, la lidocaína sí tiene una porción hidrofílica, entonces lo podemos utilizar como inyección. La benzocaína es un éster, no tiene esa porción hidrofílica. Entonces, estos son los que utilizamos como vía anestésicos, vía tópica. Y les doy un tips. Siempre que nosotros utilicemos benzocaína como anestésico tópico, hay que realizar o hay que secar bien el área donde yo voy a colocar la benzocaína por esta acción lipofílica, y si yo lo pongo en saliva no hace bien su función, como en una parte que esté seca. Por esto. Pregunta de examen. Los ésteres, ¿verdad? Que es como dividimos las dos grandes familias. Derivados del ácido benzoico son la cocaína, la pepirocaína y la exilcaína. Los derivados del ácido aminobenzoico están los solubles, que son la procaína y la procaína, y la solubilidad limitada, que es la benzocaína y la tetracaína. Se utilizan los ésteres. En odontología, ésteres no utilizamos como anestésicos locales. Inyectados. El único que se utiliza como anestésico tópico es la benzocaína. Acuérdense que por no tener la parte hidrofílica, ellos tienen una solubilidad bien limitada. ¿Estamos? Por eso es que hay que secar el área donde yo voy a colocar mi anestesia para que me funcione mi anestésico tópico. Las amidas. Los que se dividen del ácido acético, la lidocaína. Los derivados del ácido propiónico está la prilocaína, que es ahora famosa. Viene en una concentración del 4%. Los derivados del ácido pipicólico, que son la mepivacaína y la bupivacaína. La mepivacaína, muy buena. Pero nosotros aquí, la mayoría de anestésicos locales, como mepivacaína, viene sin vasoconstrictor. Entonces, es la que más se utiliza aquí en nuestro país para pacientes sistémicamente comprometidos. Específicamente, ¿para quiénes? Para hipertensos no controlados o para hipertensos que toman bloqueadores de los canales de calcio o beta bloqueadores, perdón, no de los canales de calcio, sino que los beta bloqueadores que son adrenérgicos. En este caso, aquellos antihipertensivos que son como el atenolol, el propanolol, todo lo que terminan en lol, son antihipertensivos que que su mecanismo es que son bloqueadores adrenérgicos, y entonces allí es donde yo tengo que ocupar una mepivacaína sin vasoconstrictor. En Estados Unidos hay y Europa hay mepivacaína sin vasoconstrictor y con vasoconstrictor. Y la bupivacaína que nosotros no ocupamos porque es un anestésico local bastante fuerte, pero sin embargo hace muchas cosas a nivel sistémico.
Aquí vamos otra vez con estas son las propiedades físicas y acciones clínicas de los anestésicos locales. Importante, el pKa, que se llama potencial o constante de disociación sobre la velocidad del comienzo de acción, o el que se le llamaba, también algunos libros dicen que es el periodo de latencia. ¿Sí? Esa es la velocidad del comienzo, la velocidad en el cual el anestésico local va a empezar a actuar. ¿Sí? No es cuánto tiempo se va a quedar actuando, es el inicio de cómo empieza a funcionar el anestésico local. El pKa es aquel pH en donde existe el 50% de una forma ionizada y el 50% de forma no ionizada. ¿Qué es lo que me sirve? ¿Para qué me sirve? El pKa es el tiempo de inicio del bloqueo de la conducción. Un pKa alto va a tener un inicio lento. Un pKa bajo va a tener un inicio rápido. Ok. Si yo también puedo decir que el pKa también va a depender como el pH de mis tejidos. ¿Sí? ¿Me va a funcionar en un pH ácido? En algún momento va a funcionar. Lo único que va a ser más tardado que inicie su anestesia. Ahora sí, Virginia. Sí, ahora sí me quedó, doctor. Gracias. Aunque las dos formas moleculares del anestésico tienen importancia en el bloqueo nervioso, los fármacos con un pKa más bajo tienen una latencia más rápida que aquellos con un pKa más elevado. Van a iniciar más rápido aquellos con pKa bajo. ¿Sí? Luego está otra característica física importante de los anestésicos locales. Bueno, aquí vamos a hablar del potencial de disociación siempre. Está representado por el pKa, potencial de disociación. Es la capacidad que tiene un anestésico de ionizarse, de disolverse en un medio acuoso. Hay una parte ionizada y hay una parte no ionizada. Depende de qué el potencial de disociación del pH tisular, que es de 7.4. Miren, aquí está lo que les decía. La lidocaína tiene un pKa de 7.8. Al aplicarse en un medio tisular pH de 7.4. Un 26% se disocia en forma de base libre, que es activa, y un 74% en forma catiónica inactiva. Vamos a ver la siguiente. A mayor pKa, mayor será el tiempo de la acción del anestésico. Cuando el pH del medio es ácido, pH 5, como es el caso del pH en infecciones o inflamaciones, un 1% de lidocaína se disocia en base libre, que es el activo, y un 99% en una forma catiónica que no se produce un efecto anestésico. Ahora bien, me voy a pasar para acá. Aquí. pKa 7.7 de la lidocaína. 7.7. El comienzo, ¿cómo va a ser? Va a ser rápido porque va a estar cerca del pH de los tejidos. La mepivacaína, fíjense acá, mepivacaína tiene un pKa de 7.9. Su efecto va a ser un poquito más, ¿cómo se llama? Menos rápido que la lidocaína, pero también está en un 7.9. La prilocaína 7.7, que son estos dos
los que les decía yo, que aquí en el país se usan en pacientes sistémicamente comprometidos con hipertensión o problemas de angina de pecho o infartos del miocardio. El comienzo va a ser, de acuerdo a su comienzo, son rápidos, ¿sí? La liposolubilidad, eso ya lo vamos a ver atrás. La liposolubilidad, eso es lo que le habla, quien me preguntaba, aquí estamos hablando de las grasas. La liposolubilidad es la propiedad que permite la liposolubilidad es la propiedad que me permite atravesar los tejidos y la captación en la membrana de la fibra nerviosa, porque acuérdense que tienen esa base lipofílica, la membrana nerviosa, la neurona, ¿sí? Entonces, eso me da, la liposolubilidad es la responsable de la potencia del anestésico local. ¿Y reside a dónde? En el anillo aromático, que es parte de la estructura química de los anestésicos locales. La liposolubilidad de un anestésico local parece guardar relación con su potencia intrínseca. La liposolubilidad es mayor. El anestésico puede atravesar la membrana nerviosa compuesta de 90% de lípidos, que los lípidos ustedes ya saben que son las grasas, con mayor facilidad. Esto queda reflejado desde el punto de vista biológico en un aumento de la potencia del anestésico. Cuando yo les pregunte en el examen, característica física de los anestésicos locales, en cuanto a su potencia, nos estamos refiriendo a liposolubilidad. O les pregunto, ¿la liposolubilidad es encargada de darme al anestésico local esta característica? La potencia. Estamos. Los anestésicos locales con liposolubilidades más altas generan un bloqueo de conducción más eficaz a concentraciones más bajas, soluciones menos concentradas o volúmenes depositados menores que los anestésicos locales menos liposolubles. Vamos a ver más adelante cuáles son. Otra característica física, la unión a proteínas plasmáticas. ¿Qué me da la unión a proteínas plasmáticas? El efecto más prolongado o el tiempo de duración de los anestésicos. 1. El grado de unión a proteínas plasmáticas es directamente proporcional a la duración de la acción. ¿Cuáles proteínas? Está la albúmina, las glicoproteínas. A mayor unión a proteínas, su efecto es más prolongado. Mayor unión a proteínas, hay una menor fracción libre, porque acuérdense que la fracción libre es la que menos hace. El grado de unión a proteínas plasmáticas de la molécula del anestésico local es el responsable de la duración de la actividad anestésica. En ese momento, en el canal de sodio propiamente dicho, los iones positivos se unen al receptor. Las proteínas constituyen alrededor del 10% de la membrana nerviosa. ¿Verdad? No hay muchas proteínas ahí. ¿Qué es lo que más habíamos dicho que habían en la membrana nerviosa? Solo uno que conteste, no contesten todos al mismo tiempo porque no se les escucha. Mario Soto. Por lípidos. Por los lípidos. Por los lípidos. Las proteínas constituyen que pues un grado de una proteína mayor que otros, parecen fijar con más seguridad el receptor proteico, pues una reacción más prolongada. Y otra característica física, vamos a ver aquí, espérenme.
La vasoactividad es la vasoactividad, vasodilatadores. Afecta tanto la potencia anestésica como la duración de la anestesia proporcionada por el fármaco. La inyección de anestésicos locales como la procaína. La procaína es un éster con propiedades vasodilatoras mayores. Aumenta la perfusión de la zona. Y si aumenta la perfusión de la zona, aumenta la toxicidad del anestésico local. Quiere decir que no son anestésicos locales ideales. Yo necesito anestésicos locales ideales hoy por hoy. Y ya vimos 10 características de anestésicos locales ideales. Entonces, si ellos son vasodilatadores como tal, por eso es que les coloco, más adelante vamos a ver un vasoconstrictor. El anestésico local inyectado se absorbe hacia el compartimiento cardiovascular con más rapidez por ser un vasodilatador. Entonces el anestésico va mucho más rápido, lo cual me va a dar problemas más a nivel cardiovascular como anestésico local. Estoy hablando del anestésico local. Y se elimina del lugar de la inyección y del nervio, con lo que la duración de la anestesia es menor, así como la potencia del fármaco. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Estamos, jóvenes? Sí, doctor. Doctor, no entendí yo. Sí, Yo no entendí esta última parte. Ok. Ajá. ¿Qué más? Ajá, Luis. ¿Qué pasó? ¿Qué ibas a preguntar? No, ya nada. Nada. Va. Lo que estoy diciendo, acuérdense que los anestésicos locales son como tal vasodilatadores, porque nosotros conocemos que hay vasoconstrictores y hay vasodilatadores, cada uno con características específicas, ¿verdad? Que actúan. Por ejemplo, estábamos hablando de, que se los pregunté en el examen, ¿cuál es la función de la serotonina? Me decían todos, la mayoría me puso que la serotonina mediaba la temperatura, pero yo la pregunta decía, ¿qué hace la serotonina como un agente químico que actúan como mediador químico de la inflamación? ¿Qué hace? Aumenta la permeabilidad, hace que haya una vasodilatación y me hace que, ¿cómo se llama? Eso es lo más importante de la serotonina. Entonces, cuando yo estoy hablando de un vasodilatador, está diciendo que abre mis arterias y mis venas para que el flujo sanguíneo sea más rápido. Y si el flujo sanguíneo es más rápido, el anestésico local como tal se va a ir más rápido y va a llegar al sistema cardiovascular, en este caso el corazón, que me está dependiendo de dos cosas importantes. Uno, que es el gasto cardíaco, y la otra es la resistencia periférica. Cuando me está actuando en gasto cardíaco, va a aumentar el gasto cardíaco y va a hacer que haya más función. Entonces, por eso va a ser más tóxico a nivel del sistema cardiovascular. Ustedes me van a preguntar, ¿y entonces por qué le estoy colocando un vasoconstrictor si eso está bueno que pase en el sistema cardiovascular? Sí, pero como es un anestésico local, el anestésico local va a hacer que me dé más toxicidad a ese nivel. ¿Estamos? Blanca Guiñada, ¿estamos? Sí, doctor. Ok, más preguntas. Doctor, yo no le entendí lo último que dijo con respecto a la perfusión de la zona. Perdón, ¿con respecto a qué? Con respecto a lo que dijo de la perfusión de la zona. A la perfusión de la zona. ¿Cuál perfusión de la zona? Pero desde segundo, en el segundo apartado.
Ajá, hable un poquito más fuerte que no le escucho. Siento que le escucho cortado. Ajá, ¿cómo se llama? Jacqueline, dígame, por favor. Es que también a usted se le escucha cortado, pero no he dicho perfusión de la zona. Por eso le estoy preguntando. Ah, ok, está bien, entonces, escuché más. Ok, preguntas hasta aquí. Luis Quintanilla, preguntas. Hola, Doc. No, todo bien por el momento. Ok. Kelvin, preguntas. No, doctor, todavía vamos bien. Ok, vamos a ver. Elías Valle, ¿cómo vas? No está Elías. Doctor, una pregunta. Doctor, aquí estoy. Una pregunta. Elías. Sí, yo tengo una pregunta. Ajá. No, que con el último párrafo, a lo que yo entiendo, no sé, ahí me corrige usted, pero cuando hay un vasodilatador, es dañino cardiovascularmente. Ajá. Y cuando hay un vasoconstrictor, es mejor cardiovascular. No es que sea dañino. En este caso, quien es el dañino es el anestésico local. Porque si es vasodilatador, se va a ir más rápido a nivel sistema cardiovascular y va a hacer efectos que yo no quiero que haga como tal. Entonces vengo yo y le tengo que colocar un vasoconstrictor para que esa rapidez no se dé y el anestésico pueda actuar más lentamente como yo quiero que lo haga. ¿Sí? Ok, ya. Va. Gracias, doctor. Doctor, en ese caso sería para una persona con hipertensión arterial. En este caso sería ¿el qué? O sea, lo que dijo en la diapositiva, que dice que cuando una persona, o sea que el anestésico local no se puede poner por lo mismo de problema de cardiovascular y todo eso, porque va muy rápido. Ajá, sí, lo que pasa que estoy hablando como anestésico local. Recuerden, no estoy hablando de otro medicamento, estoy hablando de un anestésico local. Los anestésicos locales son vasodilatadores. Ustedes me podrán decir, pero si es un paciente hipertenso, está bien que sean vasodilatadores. No. ¿Por qué? Porque la acción de la lidocaína, por ejemplo, sobre el sistema cardiovascular tiene ciertos efectos que hacen que no me van a actuar bien como anestésico local en el sistema cardiovascular. Entonces, yo necesito que coloque un poquito de vasoconstrictor a esos anestésicos para que ese proceso o esas características malas, digámoslo así, de los anestésicos locales no me afecten tanto a nivel sistema cardiovascular. Porque estoy hablando de anestésicos locales. Ajá, pero entonces siempre se pondría como un poco de un vasodilatador y con un vasoconstrictor, no. Es que eso es lo que ya me confundí. Ajá, lo que pasa que como le estoy diciendo, en el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, algunos medicamentos actúan bien, algunos medicamentos no actúan bien. En este caso,
los anestésicos locales tienen sus efectos adversos a nivel del sistema cardiovascular para todos los pacientes. Entonces, uno de ellos es que si son vasodilatadores, aumentan la toxicidad del fármaco. Llegan rápido y eso aumenta la toxicidad. Entonces, se les puso estos vasoconstrictores para que esa toxicidad no se dé en un anestésico local, de un anestésico local en cualquier paciente. Algunos anestésicos locales que no tienen vasoconstrictor, sino que a algunos se les llama, por ejemplo, la mepivacaína, se dice que tiene un vasoconstrictor propio. Este actúa y este sí se le puede colocar a un paciente que tiene problemas con el sistema cardiovascular. ¿Quién más? Doctor, tenía una pregunta. Ajá, Sandra. Sí, siempre relacionado a lo que está hablando de aumentar el gasto cardíaco. Creo que también mencionó algo sobre la resistencia periférica. ¿Eso es algo que va de la mano con el gasto cardíaco o es algo diferente? Son dos cosas diferentes porque la resistencia periférica es la que se da en las arterias. Es la resistencia en la cual se da y está influenciada por dos cosas. Uno es por la musculatura del corazón, específicamente de las aurículas y los ventrículos, y la otra es por la resistencia de los vasos sanguíneos. ¿Cómo se llama? Por la resistencia de las arterias. El gasto cardíaco es otra cosa. El gasto cardíaco es la que está dada por la cantidad de sangre que pasa, ¿cómo se llama? Que pasa por los vasos en un minuto, ¿verdad? Y está dado por otras cosas. Estas son dos situaciones de las cuales vamos a hablar más adelante cuando hablemos del paciente hipertenso, para que les quede más claro. Pero se los adelanto porque es parte de. ¿Estamos, Sandra? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Qué más? Yo tengo una pequeña duda, preguntas? Ah, ¿qué pasó? ¿Y en pacientes diabéticos aplicaría algún tipo de anestésico local, sea de los que mencionó? Ah, sí, el paciente diabético. Sí, el paciente diabético, nosotros tenemos que tener un poquito de cuidado porque cuando hay producción de oxígeno a nivel del músculo liso, hay un proceso que se llama glucogenólisis y la glucogenólisis aumenta las cantidades de azúcar, aumenta la glucogenólisis, es un proceso por el cual va a producir más glucosa. Entonces, la epinefrina, el vasoconstrictor, hace eso a nivel del músculo liso. Como en ese momento en el músculo liso hay una mayor cantidad de oxígeno que se necesita cuando yo le pongo un vasoconstrictor. En el caso de la epinefrina, entonces el anestésico local debe de irse manejando con cuidado cuando tienen vasoconstrictores, específicamente la epinefrina, porque hace ese proceso, aumento de la glucogenólisis, lo cual hay un aumento de la glucosa, lo cual significa que el paciente puede aumentar sus niveles de glucosa y nos puede llegar a hacer algo malo. Por eso tenemos que tener ciertos cuidados en los pacientes diabéticos. No quiere decir que absolutamente no se le pueda colocar anestésicos con vasoconstrictor a un paciente diabético. No quiere decir eso. Pero de acuerdo a los niveles de glucosa que el paciente esté manejando, así va a ser yo como voy a colocar con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor anestésico local. Doctor. Gracias, doctor. Ajá, doctor, ¿qué pasó, Luis? Y en ese caso, entonces, porque yo he visto que tienen los cartuchitos, dicen lidocaína al 3% o al 10%. Eso entra en juego al momento de colocarle algún a un paciente diabético.
No, al 3%, al 2%, al 1%, al 4%, al 5%, lo que me está indicando es la cantidad o la concentración del anestésico local. Lo vamos a ver más adelante. A eso se refiere. No se refiere a si tiene vasoconstrictor o no tiene vasoconstrictor. Eso es mal llamado. Ya ustedes tienen que quitarse la costumbre de decir, yo quiero al 3%. Al 3% no significa que tenga o no tenga vasoconstrictor. Lo que pasa es que en nuestro medio, la mepivacaína al 3% es normal que no tenga vasoconstrictor. Pero el 1%, el 2%, el 3%, el 4% me indica la concentración del anestésico local. No me indica que tenga vasoconstrictor o no tenga vasoconstrictor. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a hablar. Cuando nosotros decimos, regáleme por favor, o yo necesito lidocaína al 2% con vasoconstrictor. Porque también aquí en El Salvador no hay, pero en Estados Unidos y Europa sí hay lidocaína con vasoconstrictor y sin vasoconstrictor. Y es al 2%. Porque el 2% me indica la concentración del anestésico local. ¿Ok? Luis. Ok, sí, está bien. Sí, gracias. No te escucho. Ah, sí, sí, sí. Hoy sí, ya, claro. Gracias. ¿Estamos bien? Hoy sí. Va. Más adelante vamos a explicar eso también porque es parte de la clase. Vamos a saber, vamos a aprender y vamos a saber cuándo vamos a ocupar, ¿cómo se llama? Cuándo vamos a estar en ¿cómo se llama? ¿Cuántos cartuchos? Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, siguiendo, aquí está, esto va a estar en el libro, esto es parte del libro, yo la clase agarro de otros lugares, pero mayormente es del libro. ¿Cuál libro? El Manual de Anestésicos Locales de Malamed, esa es nuestra Biblia. Tenemos la 6ª edición ahorita, ya está una 7ª edición, está en inglés, por eso es que no se las paso. Aquí aparece, miren, mepivacaína. El peso molecular no es muy importante, el pKa sí, 7.9, la pirilocaína 7.7, la lidocaína es de 7.7 igual, su comienzo es rápido, la liposolubilidad, miren, me da la potencia. Si vemos, la mepivacaína es 1.0, la pirilocaína 1.5, la lidocaína es 4.0, la liposolubilidad máxima. De estos tres, ¿cuál va a tener mayor potencia? La lidocaína. La lidocaína, así es, porque la liposolubilidad lo que me da es la potencia del anestésico local. La concentración, aquí dice mepivacaína, miren, mepivacaína puede haber al 2% y al 3%. En Estados Unidos al 2% tiene vasoconstrictor. Pero me está hablando de la concentración, que puede ser al 2% o al 3%. La prilocaína viene como la concentración del 4%. La lidocaína viene al 2%. Unión a proteínas plasmáticas. La mepivacaína 75, 55 y 65. ¿Qué me da la unión a proteínas plasmáticas? Giselle Morales, ¿qué indica la unión a proteínas plasmáticas? Giselle Morales a la 1, Giselle Morales a la 2, Giselle Morales a las 3, está fuera de la clase, no está en la clase. Vamos a ver quién más. Oscar Díaz. ¿Qué me indica la unión a proteínas plasmáticas? Creo que nos ayudaba como a que durara más tiempo. Ajá, entonces quiere decir, miren cuál dura más tiempo. En este caso, la mepivacaína.
Dura más. ¿Por qué? Porque tiene una mayor unión a proteínas plasmáticas. Aunque las tres, si ustedes vemos la duración, las tres son moderadas. ¿Ve? Las tres son moderadas. Hay una cosa importante con la prilocaína, que la prilocaína, si nosotros no tenemos cuidado y la colocamos en vaso, además de hacer un hematoma, también me da un proceso que se llama, que para qué lo dije porque se me ha olvidado, hematohemoglobinemia se llama. Hematohemoglobinemia. El paciente se empieza a poner cianótico. Eso causa como tal la prilocaína. Eso lo van a leer ustedes en el capítulo 2, 3 y 4. Aquí está la bupi. Miren la bupivacaína. La unión a proteínas plasmáticas es del 95 de unión a proteínas plasmáticas. La bupivacaína, miren, es una duración larga, larguísima. El pKa es de 8.1, por eso su comienzo no es rápido, su comienzo es moderado, porque miren, tiene 8.1 y de 8.1 a 7.4, que es el pH, es bastante la diferencia, por eso es que su comienzo es moderado. Articaína, hoy por hoy uno de los mejores, de los que estamos utilizando. Yo lo utilizo para la extracción de cordales, la cirugía de cordales. ¿Por qué? Porque tiene un pKa que me hace un comienzo que es rápido. La liposolubilidad es de 17, por lo cual me va a dar una potencia muy buena. Su concentración viene al 4%. Trae vasoconstrictor, viene en 1 en 100,000 y de 1 en 200,000 del vasoconstrictor, y la unión a proteínas plasmáticas es muy buena, por lo cual la duración es moderada. Fíjense bien, y me pueden preguntar por qué es moderada la duración. Porque ella tiene el comienzo rápido, y cuando tienen el comienzo rápido, pues empieza a actuar más rápidamente, por eso su duración es moderada. Porque si solo lo hiciéramos por la unión a proteínas plasmáticas, su duración fuera larga. Estamos. Miren, este es un cuadrito donde viene aquí cabal, este es de Cohen, ¿sí? Los caminos de la pulpa. Es el Mosby del 1994, ya tiene ya sus añitos. Factor, el pKa, ¿qué es lo que me va a servir? El comienzo de acción. pKa más bajo, el comienzo de acción es más rápido, ¿verdad? La liposolubilidad, la potencia anestésica, la unión a proteínas plasmáticas es la duración, la capacidad de difusión del tejido no nervioso es el comienzo, y la actividad vasodilatadora también tienen que ver con la potencia y la duración anestésica. Según su velocidad de inicio, que es el tiempo de latencia, la mepivacaína, ¿verdad? Es rápida. Esto es el cuadro, yo me refiero más al cuadro anterior. Los efectos colaterales, miren, y tóxicos, ya en la sangre principalmente. En el sistema cardiovascular me puede dar una hipotensión y me puede dar una taquicardia como anestésicos locales.
En el sistema nervioso central me puede dar mareos, dipoplia, ataxia, convulsiones, alergias, prurito, asma bronquial, shock anafiláctico, lipotimia, síncope. Las locales pueden ser ulceración, dolor en el sitio de la inyección, lesiones nerviosas, mordeduras de labio, necrosis locales. Factores modificadores de los anestésicos locales, pues el embarazo. Algunos anestésicos locales no los podemos colocar en el embarazo, de acuerdo a la clasificación ADA. Inflamación en infecciones, hepatopatías. ¿Por qué? Porque los anestésicos locales se metabolizan en el hígado. Hay unos que se metabolizan a nivel de pulmones y en sangre. Ustedes, con lo que van a estudiar, se los voy a preguntar en el examen. Las epilepsias, aunque los anestésicos locales también se pueden utilizar, al contrario, para pacientes epilépticos. Y la administración repetida de los anestésicos locales. La absorción de los anestésicos locales va a depender del sitio de administración, va a depender de la dosis total administrada y va a depender de la utilización del vasoconstrictor, ¿verdad? Esto es importante porque uno depende del sitio de administración. No es lo mismo que usted lo coloque en un vaso, ¿verdad? No es lo mismo. Si usted lo coloca en un vaso, se va a ir mucho más rápido el anestésico local, ¿verdad? No es lo mismo estarlo colocando en un vaso. La dosis total administrada, hay una dosis máxima de anestésicos locales y la utilización del vasoconstrictor. Vamos a saber, vamos a aprender en cuánto tiempo o cómo voy a ocupar el vasoconstrictor, dónde lo tengo que colocar, cuándo va a haber necesidad de utilizar anestésicos con vasoconstrictor, cuándo yo puedo utilizar uno sin vasoconstrictor. El anestésico local se va ligeramente al torrente sanguíneo, la absorción es lenta, ¿verdad? Yo necesito que sea una absorción lenta y hay una dilatación, en el proceso de absorción es más rápido y por lo que el efecto del anestésico local es más rápido. Por eso es que los anestésicos locales idealmente necesitan un vasoconstrictor. El vasoconstrictor va a depender de dónde yo lo voy a utilizar. Esto es estrategias para mejorar el efecto de los anestésicos locales. Por ejemplo, jóvenes, en pacientes que tienen una gran enfermedad periodontal, en estos pacientes hay que dejar una antibiótico terapia antes de poderlos pasar a la sala de cirugía. Otro es aumentar la dosis del anestésico local. No es la mejor opción porque hay más riesgo de efectos adversos. Y otra es los AINES. Antes de anestésico local, colocar 1 hora antes del procedimiento. El ibuprofeno de 600 a 800 miligramos se puede utilizar en un 86%. El diclofenac 100 miligramos en un 69% es su eficacia. Un ibuprofeno de 400, un 55%, un naproxeno, un ketorolaco. Pero si el paciente tiene una infección, ya sea periodontal, ya sea por un absceso, ya sea, no es tanto que yo voy a manejar primero la infección, es que voy a hacer un medio que sea eficaz para que mi anestésico local me sirva. Un medio estable para que el anestésico local no me dé ningún problema. ¿Estamos? Preguntas, jóvenes. Yo me puedo quedar aquí hablando 5 horas de anestésicos locales. Lo mismo me pasa
con pacientes sistémicamente comprometidos. Son clases que no tienen fin, pero son chivas. ¿Preguntas? No. No hay preguntas. ¿Seguimos o paramos? ¿Seguimos o paramos? Sigamos, Doc. Solo uno contesta. Y recuerden, todos los AINES aumentan la presión arterial y me pueden también dar hepatotoxicidad y también me pueden dar nefrotoxicidad. Porque la vía de, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Donde se están eliminando la vía de eliminación de los AINES, acuérdense que hacen bastante su efecto en, ¿cómo se llama? Por vía renal, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra cosa que es importante cuando estamos hablando estrategias para mejorar el efecto de los anestésicos local: 1, antibiótico-terapia; 2, aumentar la dosis del anestésico local, que no es una buena opción; 3, AINES; 4, alcalinizar el anestésico local. Lo que algunos hacen es colocar bicarbonato de sodio inyectable en una concentración de 8.4%. Lo que hace es regular el tejido, el pH del tejido, para que el anestésico local pueda tener su acción mejor. Metabolismo, biotransformación de los anestésicos locales. Importante. Las amidas, ¿a dónde? En el hígado. Pacientes con problemas de hígado, cáncer de hígado o problemas u otros problemas, cuidado, ¿verdad? Hay que tener la autorización del médico tratante para poder utilizar anestésicos locales. Los ésteres a nivel plasmático se metabolizan en la sangre por una enzima que se llama la pseudocolinesterasa. Pero igual hay otro que es la articaína, que no sé cómo se llama, su metabolismo es en sangre, y también ¿cómo se llama? Porque ellos tienen un grupo que se llama tiófeno. Acuérdense, el que empezaba con la cadena. También la articaína, también hay una parte de él que se metaboliza en los pulmones. Ahora vamos acá. El componente de los cartuchos de anestésicos locales. El principio básico, ¿cuál es de este cartucho? El anestésico local, ¿verdad? Que es, puede ser lidocaína, puede ser mepivacaína, puede ser la articaína, puede ser la prilocaína. Esto es lo que más nosotros utilizamos aquí en El Salvador. Lidocaína, mepivacaína, articaína, prilocaína. El cartucho está formado por el diafragma, el tubo que tiene la solución, está etiquetado, ahí aparece la concentración, las medidas, aparece algunos traen algunas reglitas, ¿verdad? Y el tapón, que es donde se tiene que introducir la lanceta de sus carpules para poder utilizarla. El vehículo, el anestésico local, ¿cómo se llama? El vasoconstrictor, si este lo tuviere también, tiene que tener un vehículo que es disolver los componentes del cartucho para